Hola, muy buenas. Bienvenidos de nuevo al canal, a un nuevo videoblog de desarrollo de ReplayOS. Y nada, como siempre, vamos con novedades del sistema y esta vez hay un montón. Digamos que esta va a ser una versión con cambios bastante gordos, algunos, con un montón de correcciones. Vamos, es una de las versiones con más cambios que hay vamos, de toda la vida. Así que como siempre vamos al lío, que si no vamos a estar aquí mucho tiempo y la verdad es que estoy grabando aquí muy tarde, tampoco puedo hablar muy alto. Así que bueno, vamos a comenzar. Lo primero de todo, estamos hablando de la versión, la cuarta beta, que todavía cuando estoy grabando este vídeo aún no la he lanzado. Pero bueno, todos los cambios que voy a comentar aquí son los cambios que van a entrar con la versión 0.52, ¿vale? De la cuarta beta. Bien, cambio primero de los puntos. He refactorizado todo el motor de navegación de la interfaz de usuario. Básicamente lo que he hecho es una revisión de código para mejorar el rendimiento, ¿vale? Eh, Gracias a esto, pues vamos a ver que he conseguido introducir un cambio que tuve que descartar desde el principio del proyecto, precisamente porque existían problemas de rendimiento con él. Y dejadme un momentito, porque no sé si lo tengo por separado esto en otro de los puntos, que yo como siempre, bueno, tengo aquí la lista de cambios que ni me la he leído. Seguramente, a ver, seguramente lo tenga comentado en algún sitio. Exactamente. Mirad, vamos a hacer una cosa. Eh, Esto, es que además lo que tengo en el blog apuntado. Y ya que comento esto, pues para que sea un poco más bonito y más dinámico el vídeo, voy a comentarlo el segundo punto. Relacionado directamente con este con esta mejora de rendimiento de la interfaz de usuario, he añadido una nueva opción aquí en opciones de sistema, que es esta, ¿vale? Que es la UI Pauses Game. Por defecto va a ir apagado, que es justo lo contrario de como venía hasta ahora el sistema. Esto lo he puesto así para que, bueno, para que la gente lo pruebe y me reporte si tiene problemas de rendimiento o funciona bien, o etcétera. ¿Vale? En cualquier caso se puede activar. Como su propio nombre indica, esto lo que hace es que cuando se abre el menú de la interfaz de usuario, el juego se pausa, ¿vale? Que era el comportamiento normal actual. Entonces, si ahora yo, por ejemplo, me voy a un juego, por ejemplo, a Sonic de Mega Drive, dejemos que cargue el juego. Le voy a bajar un poquito el volumen, ¿vale? Porque ya os digo que es un poco tarde y no quiero que esté esto aquí sonando. Si yo abro el menú, pues como podéis ver, el juego sigue funcionando por detrás, ¿ok? Yo sigo pudiendo navegar por la interfaz de usuario tranquilamente. Sobre todo donde más se notaba anteriormente era cuando estabas dentro de un menú con muchos ítems que no podías, digamos, pues eso, desplazarte sin que se corrompiera el audio, porque, bueno, pues por temas de rendimiento. Yo en principio esto lo he probado hasta con una API 3, que antes era completamente imposible con una API 3 que esto funcionara, y en principio en todas las pruebas que he hecho va bastante bien con la API 3, ¿vale? Vamos a dejar algún juego así que sea con una musiquita tranquila de fondo para que por lo menos haya pues algo interesante de fondo. Por ejemplo, el Streets of Rage, ¿vale? Y mientras, pues voy comentando más cositas. Segundo, bueno, tercero de los puntos. Vale, he creado bueno, no he creado, he modificado y añadido funcionalidades al motor de rotación de imagen del sistema, ¿vale? Vámonos a ver esto. Por ejemplo, ah, esto la verdad es que lo tenía que haber preparado un poquito mejor, porque os debo decir que se me ha fastidiado el pendrive que llevaba usando durante años, un SanDisk de 128 gigas,
y me he quedado sin todos los juegos que tenía de justo con los que yo hacía las pruebas. Eh, Igualmente, vamos a pillar un juego, por ejemplo, esto es sencillo, tampoco es muy complicado. Ahora mismo lo estoy haciendo desde el PC, ¿vale? Voy a entrar a FBNeo, lo voy a hacer con FBNeo la prueba. Creo que tengo un backup por aquí, dejadme un segundito y perdonad por estar haciendo esto, aquí lo tenía que haber hecho antes. Vale, entonces tengo yo aquí varios juegos que no sé si me van a servir muy bien para hacer la prueba de Dual Screen. No, lo voy a hacer con un juego vertical. ¿Qué juego podemos elegir? Uno sencillito, el Pac-Man, por ejemplo. Vámonos a... Bueno, de momento podéis ver que la interfaz de usuario funciona perfectamente, ¿veis? Que se ve el juego de fondo sin ningún problema. No sé si se alcanzará a escuchar el audio porque como yo tengo conectados los cascos y están alejados de la pantalla, pues no sé si realmente se escuchará el audio. Pero bueno, no importa. Bueno, pues ya tengo aquí la lista de arcades y voy a coger el Pac-Man y me lo voy a copiar en FBNeo. Muy bien. Vale, pues vamos a ejecutar el Pac-Man. Vale. Y el cambio, pues es sencillo. Básicamente, las opciones de rotación al principio, hace 2 versiones, ni existían. Luego añadí las opciones de rotación para que funcionaran, pero no estaban haciendo el escalado correctamente, ¿vale? Entonces ahora mismo lo que hemos hecho es que ya si nos vamos aquí al modo vertical, lo desactivamos. Veis que bueno, ahora mismo se estira la imagen. Esto es por la sencilla razón de que está a 4 tercios. Pero si nos vamos aquí a las opciones de videosistema y nos vamos aquí a Full Screen en Screen Ratio Native, veis que ya se escala correctamente la imagen, ¿vale? Lo bueno es que además, como tenemos ahora activada esta opción de que el juego no se pausa, pues podemos hacer las pruebas en tiempo real. Podemos ver cómo se va modificando. ¿Veis? Cómo va rotando todas las opciones sin salir ni siquiera del menú. ¿Veis? Así que bastante bien. ¿Vale? Siguiente novedad. Vale. Esto es un tema que se me coló en la versión anterior. Voy a abrir otra vez el menú. Si me voy a las opciones de vídeo sistema, me vengo aquí y por defecto, bueno, ya sabéis que está en modo automático para que detecte la resolución y el tipo de pantalla automático por defecto, con sus limitaciones, obviamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que por defecto el sistema va a 1080p, siempre ha sido así y en principio siempre va a ser así. La razón es muy sencilla. A partir de 1080 hay modelos de API que no lo soportan. Bueno, la API 3 no soporta ningún modo superior a 1080. La API 4 soporta unos modos especiales de 4K a 30 Hz y solamente si activas además unos parámetros en el config y bueno, da bastantes problemas. Y la API 5 en principio es el único modelo que soporta 4K. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que también soporta 4K, pero con sus limitaciones también, ¿eh? No es gratuito usar el 4K. De hecho, ya ha habido reportes de gente que tiene problemas gráficos o pantallazos negros por culpa de esto. Entonces, he vuelto a, bueno, digamos, lo he puesto aquí en la lista como añadido. Realmente es un añadido y un fix. Por un lado está el fix de que por defecto nunca va a ir a más de 1080 para que no, pues para que sea compatible perfectamente y que no dé problemas para nadie en ningún modelo. Pero lo que he hecho es para el que quiera hacer experimentos, un modo 2K y un modo 4K manuales, ¿vale? De hecho, si veis abajo en azul aquí el texto, y ahí ya pongo que en principio solo son compatibles con el modelo de la API 5 y superiores, ¿vale? Esto para que quiera usarlo bajo su propio
cuenta y riesgo, pues ahí lo tiene. Vale, siguiente cosilla. Vale, sí. Esto, bueno, no os lo voy a enseñar, es una tontería, pero en el core de PlayStation, esto es importante. Bueno, os lo voy a enseñar, qué narices. Ay, lo que pasa es que no tengo copiado ningún juego. Bueno, no importa. Es sobre el core de PlayStation. Hay una opción que es la del crop mode, ¿vale? Modo de recorte, que a mí no me gusta, o sea, esa opción no la muestro, no la mostraba nunca, pero me han obligado a ponerla al menos de forma temporal, ya que los juegos PAL de PlayStation, o al menos, no sé si todos o al menos la mayoría, yo creo que es la mayoría, aparecen con la pantalla en negro, ¿vale? Y esto es porque tiene un bug el core a la hora de hacer el recorte de la imagen, con ciertos modos de esta opción de crop mode, ¿vale? Eh, Quedaros con esto, los que juguéis, pues eso, versiones PAL y tengáis este problema de pantallazo negro, esta opción que se llama Crop Mode la tenéis que poner al valor que pone All Borders, todos los bordes, ¿vale? En el momento que ponéis esta opción a todos los bordes, guardáis las opciones de sistema y a partir de ahí ya se van a ver bien los juegos PAL. Y si os preguntáis, bueno, ¿y por qué no pones ya directamente por defecto entonces All Borders para todos los juegos y así ya no hay problema, ¿no? O directamente por qué has ocultado esta opción y por qué no la dejas siempre puesta para que cada uno ponga lo que le dé la gana. Bueno, pues muy sencillo. En el sistema no están puestas las cosas de forma aleatoria porque sí. Yo pruebo todos los cores y todas las opciones una por una. Y son ya muchos años desarrollando las diferentes versiones de los sistemas, tanto de RGB POS como ahora Replay. De manera que yo ya me sé todos los problemas que tienen cada una de las opciones. Y esta opción en concreto, cuando tú haces un crop de la imagen de un juego de PlayStation con el core de, en este caso, Swan Station, bueno, da igual que core sea, en el momento que tú haces crop, lo que ocurre es que estás recortando la imagen, píxeles, ¿vale? Y RetroArch está generando una resolución no estándar en base a los píxeles visibles, ¿ok? Y esto además puede ocurrir múltiples veces a lo largo del juego y de formas totalmente incontroladas, ¿ok? Esto en una pantalla LCD no tiene ningún problema, en principio. Pero cuando te vas a un CRT, ahí sí que empiezan los problemas y bastante gordos, porque tienes cambios de resoluciones bueno, masivos, muchísimos, dependiendo del juego puede haber más o puede haber menos, y además en resoluciones que en principio pueden que no estén ni soportadas, que son muy extrañas, debido a precisamente a que está recortada la imagen, ¿vale? Así que bueno, pues si alguno se lo pregunta, esa es la razón. Yo igualmente he abierto ya un bug explicando el problema a los desarrolladores del core a ver si lo pueden arreglar. Porque yo sí que estuve haciendo pruebas bueno, haciendo modificaciones directamente en el core y sí que es verdad que conseguí medio arreglarlo, pero el core de PlayStation no es precisamente sencillo. Esta parte del crop, eh, al final yo no estoy acostumbrado a desarrollar este core, o sea, para mí es nuevo y tampoco tengo tanto tiempo, o sea, ni quiero tampoco perder tiempo desarrollando yo cosas muy complejas de múltiples cores, porque ya bastante tengo con la interfaz de usuario. Entonces vamos a ver si los desarrolladores del core lo tienen en cuenta y lo pueden solucionar. Bien, siguiente cosilla. Sí, sí, esta es muy interesante. Vais a ver. Esto lo he puesto en este nuevo menú. Vais a ver que ahora el sistema tiene un nuevo menú, que es el menú visibilidad. ¿Vale? Primero voy a entrar en el menú de sistema y veis que ahora está súper limpio, que tiene muchas menos opciones que antes. Vale, es porque hay muchas opciones de aquí que ahora han pasado al menú de visibilidad. Básicamente este menú lo que controla es que vamos a ver en la interfaz de usuario. Son filtros, ¿vale? Filtros de ROMs que se pueden mostrar. Entonces aquí tenemos las antiguas opciones para mostrar solamente los sistemas de arcade o consola, ordenadores o portátiles, ¿vale?
Y luego estas que son nuevas, que son muy interesantes y específicamente para arcade. Y son muy útiles. Por ejemplo, en Players, pues para poder filtrar juegos de 1, de 2, de 3, 4, 5, 6 jugadores, ¿vale? En el caso de los jugadores, pues por ejemplo, si yo selecciono 3 players, pues me sacará, pues eso, pues los juegos que sean para hasta 3 players. Cuando está en all, pues no hay ningún filtro. Luego, rotación, lo mismo. Rotación, podemos filtrar por juegos que son en formato horizontal, vertical, horizontal invertido y vertical invertido. ¿Vale? Luego, en pantallas, lo mismo. Podemos filtrar por juegos que son de una pantalla o dual screen. Y luego tenemos esto que me parece también muy interesante para, sobre todo, o sea, por ejemplo, bueno, ahora os comento otra cosa. Esta opción me parece muy interesante, la de número de botones. Pues eso, si tu arcade solamente tiene, imagínate, 3 botones, pues te va a filtrar todos los juegos que tengan como máximo, que usen como máximo 3 botones. ¿Veis? Que pone 3 o menos, 4 o menos, 5 o menos, ¿vale? Y esto es muy útil, pues eso, para en función de cuántos botones tenga tu máquina, puedes aquí filtrar y así ya no te salen juegos pues, que no vas a poder jugar, básicamente. Estas 4 opciones de arcade, he elegido estas 4 porque son técnicas. Y cuando hablo de técnicas me refiero a que no tienen que ver con información del juego en sí, sino con a nivel de la máquina de arcade, que tengan utilidad para a nivel de la máquina física, ¿vale? Pues por ejemplo eso, número de players, pues imagínate que tu arcade puede tener un solo mando, puede ser de un player o de 2 players, pues esto es muy interesante. La rotación igual, si tu máquina tiene el monitor en vertical, pues vas a querer poder filtrar por los que están en vertical. Si tu máquina es dual screen, lo mismo. Y si tu máquina solo tiene pues 3 botones, por ejemplo, pues igual. Veis que son todo opciones son técnicas relativas a directamente relacionadas con cómo está construida tu máquina arcade. ¿Okay? No, no voy a poner nada ni filtrar por géneros, ni filtrar por año, ni nada de eso. Eso ya serían opciones del propio juego en sí, ¿vale? Que aquí pues no van a entrar. Así que nada, bueno, esto es lo que hay. La verdad que yo creo que es bastante útil porque es algo que es muy cómodo luego para la gente poder filtrar, sobre todo si no tienes ni idea pues lógicamente no conoces la mayoría de los juegos, podrías copiarte un pack completo y luego en función de tu máquina haces aquí el filtro y automáticamente, aunque tú no conozcas los juegos, el sistema ya te los va a filtrar y así ya no tienes tú que estar ahí comiéndote la cabeza buscando qué juegos vas a poder jugar en tu máquina o no. Vale. Siguiente. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Sí. Esto es algo que os va a gustar mucho. Vámonos, por ejemplo. Vamos a ver si tengo. Me gustaría ver si tengo. No tengo ahora mismo ningún juego de PlayStation. Bien, dadme un momentito. Ya sé que lo tenía que tener preparado de antes. Lo sé. Pero no me he dado cuenta. Voy a copiarme una ROM de PlayStation, ¿vale? Entonces, esto va a ser sencillo. No os preocupéis. Me voy a Sony PlayStation y vamos a copiar la de siempre, la del Tomb Raider, por ejemplo, que me gusta probar con esa ROM. Bien, vamos a ver. Se está copiando ya. Esta es una opción que llevabais esperando mucho tiempo. Y yo también, pero no era nada sencilla de implementar. Y de hecho, puede que tenga muchos errores ahora el sistema, aunque yo ya he intentado corregir todo lo que he visto, pero bueno, ya me lo reportaréis. Vamos a arrancar el juego de Tomb Raider, por ejemplo. Okay. Y directamente nos vamos a Input, ¿vale? Y nos vamos a ir a Player 1, ¿vale? Y
A lo mejor alguno ya os dais cuenta de que bueno, han cambiado algunas etiquetas. Creo que las he cambiado, ya ni recuerdo si os digo la verdad, pero no importa. Si nos vamos, por ejemplo, a los L2, mira, L2 y R2, no sé si recordáis, dame un segundito que es que eso me molesta mucho ver la imagen de fondo así, squash. Vale, esto es otra cosa, perdonad, ¿eh? Volvemos a input. Recordáis que antes no se podía mapear los L2 y R2 porque son analógicos, son los triggers. Bien, ahora ya se puede mapear lo que te dé la gana, ¿vale? Ya tenéis aquí todas las opciones. Lo mismo si me voy al R2 y no solamente con los L2 y R2, se podría hacer igualmente si yo, imaginaos, puedo mapear a los D-pad también los stick analógicos y lo mismo con los stick analógicos, ¿vale? Podría seleccionar los D-pad a un botón o bueno, lo que me dé la gana. El tema es que ahora mismo ya se puede mapear todo en todo, ¿ok? Yo creo que esto era ya lo que le faltaba la puntilla al sistema de mapeo pues para estar completo, básicamente. Bien, seguimos con más novedades. Vale, esto es muy interesante. De hecho, estoy dándome cuenta que, que tengo dos puntos aquí en el changelog que son iguales prácticamente. Voy a hacer una cosa. Dejadme un segundito que voy a corregir aquí en tiempo real. Dejadme un segundito, que esto lo voy a poner de otra forma y luego ya lo corrijo yo. Vale. Sigamos. Vale, bueno, esto es una tontería. He actualizado la base de datos interna de Arcade con la última versión de MAME. Y de hecho, no solamente es que la haya actualizado con la última versión, sino que la he generado correctamente. Me di cuenta de que en versiones anteriores la base de datos que tenía generada le faltaban cosas, ¿ok? En principio, pues ahora ya no le falta nada y tiene más juegos, con lo cual ahora ya salen. Debería salir completa la información de todos los juegos. Obviamente, bueno, obviamente no, os lo digo, que hay juegos que yo no incluyo en la base de datos, que digamos que es toda la broza, toda la morralla de arcade tipo máquinas mecánicas, los típicos, ¿cómo se llaman? Pachincos, bueno, ya sabéis, todos los juegos esos que japonesadas y mil mierdas que hay por ahí, eso no entran. Pero bueno, creo que hemos llegado ahora a una lista a una base de datos de 14.000 juegos. ¿Ok? Antes eran 10.000, si no recuerdo mal, o sea que hay 4.000 más. Y además con información actualizada, que la base de datos que estaba usando hasta ahora creo que era, si no recuerdo mal, de MAME 240 o 50, no recuerdo. Ahora mismo está basada en la última versión bueno, en la última versión cuando lo hice, que era la 275. Vale, sigamos. Y aquí hay dos puntos en uno. Esto es muy interesante, ¿vale? Muy interesante. He añadido un motor de Death Zone, ¿vale? Y detección de límites, ¿vale? Tanto para los triggers, los botones analógicos, como para los sticks, ¿ok? Esto por un lado. Y luego a continuación, en la misma versión, bueno, lo había puesto en 2 puntos porque ya, claro, son tantos puntos que ni me acordaba que lo había hecho en esta misma. Había un bug, existía un bug que lleva desde la primera versión del sistema relativa al movimiento de los sticks analógicos, ¿ok? O sea, independientemente del Death Zone, que tampoco estaba implementado, o sea, con el punto anterior, con el Death Zone, lo que se corrige principalmente, que no lo he explicado, es que si tiene algo de drifting los joysticks,
pues en principio pues esto lo eliminaría, ¿vale? Lo típico, que dejas sin tocar ningún stick ni nada en el mando y el muñeco empieza a moverse para un lado, ¿vale? Vale, pues en principio le he puesto un valor bajito para que no afecte tampoco a los joysticks que están en buenas condiciones. De hecho, tiene un algoritmo, que no me acuerdo ahora, tiene un nombre específico este algoritmo, que lo que hace es que en vez de tener un corte brusco, imaginaos que el rango de movimientos de un joystick va del 0 al 32.000 y pico, ¿vale? Y digamos que tu joystick está fastidiado de manera que entre el número 0 y por poner un ejemplo, y el 800 tiene drifting. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que sin tú tocar el joystick, te va a dar un valor superior a 0 y inferior a 800. Y eso hace que el juego se mueva él solo. ¿Vale? Entonces el dead zone, imagínate que tú le pones un 1000, ¿vale? Un valor de 1000, de manera que todo lo que esté por debajo de 1000 no lo tiene en cuenta el emulador y por tanto pues es como si no estuvieras activando el joystick. ¿Qué pasa? Que si tu joystick no tiene ningún drifting, imagina que cuando está parado te da un valor real de 0, tú tampoco quieres que perder ese rango de valores, ¿verdad? Entonces hay un algoritmo, que es el que yo utilizo aquí, que lo que hace es que cuando tú superas el valor 1000, no va directamente el valor 1000 al emulador, sino que ahí genera como una curva artificial de 0 a 1000 en los siguientes valores a partir de 1000. Digamos que la genera de forma artificial, pero eso hace que tú no pierdas ningún valor del rango y al mismo tiempo elimines el drifting, ¿vale? Y luego el siguiente, esto es realmente es casi más interesante todavía, que es el bug que os comentaba que está desde el principio del sistema, que seguramente muchos habéis notado en cores como Scum VM, en DOSBox, incluso en Nintendo 64. Cuando movéis muy rápido o hasta el fondo o diagonales el stick analógico, el puntero, si por ejemplo estáis manejando el puntero de un ratón, se para, se detiene o se mueve de forma errática. ¿Vale? Eso es por un bug a la hora de controlar los rangos de los stick analógicos. Y ahora ya no es que lo haya controlado bien, sino que además he implementado un algoritmo que es el que se suele utilizar en sistemas modernos, que se llama procesamiento radial de la zona muerta, ¿vale? Este procesamiento, ¿por qué se llama procesamiento radial? Bueno, se llama procesamiento radial porque cuando tú haces el movimiento, imaginaos el típico movimiento que estáis haciendo círculos con el joystick, ¿vale? Vale, pues por defecto, sin ningún procesamiento ni nada, si tú pasas los valores, digamos, en crudo del mando al emulador, ¿vale? Lo que se hace es un movimiento cuadrático, cuadrado, ¿ok? Es como si tuviera internamente el joystick esquinas, ¿ok? Esto es porque en las diagonales los valores son superiores que, por lo general, que en los ejes X e Y. Entonces, el procesamiento radial lo que hace es compensar pues básicamente esos valores y hace como que realmente internamente es un círculo, que es lo que realmente es como un círculo, ¿no? ¿Cómo se traduce esto de cara al usuario? Y perdona, no lo estoy explicando. A ver, la explicación es así muy sencilla como la estoy dando, es un poco más compleja, pero bueno, es para intentar que me entendáis. ¿Esto en qué se traduce? Bueno, se traduce en que si yo, por ejemplo, me voy a... A ver, no os lo puedo enseñar, lógicamente, tendría que enseñaros la versión antigua para que vierais el movimiento como es, pero bueno, al menos os voy a enseñar el comportamiento nuevo para que también veáis cuál es la diferencia. Yo voy a cargar ahora, por ejemplo, el Monkey Island 3, ¿ok? Y voy voy a mover en círculos el joystick, ¿vale? Veis que se mueve bastante bien, se mueve muy bien,
Vale, si esto es con el algoritmo radial, veis que yo puedo hacer círculos pues básicamente perfectos, ¿vale? Si yo no tuviera este algoritmo implementado, cuando yo hiciera círculos, esto estaría haciendo así, como una especie de rombos, ¿ok? No sería un movimiento, sería así como algo más errático, ¿vale? Así que nada, eso es una mejora mejora y corrección, es un 2 por uno y que es muy importante porque ahora ya pues debería funcionar bien ya en todos los cores, en todos los sistemas y todo. Vale, más cosillas. Mira, qué casualidad, porque justamente es de ScumVM lo que os quería enseñar. Sabéis que hasta ahora ya estábamos usando una versión custom del core de ScumVM que creé yo, con mejoras de cambios de resoluciones y interfaz de usuario. Vale, esa versión era ya de noviembre de 2024, si no recuerdo mal. No, perdón, de noviembre de 2023. O sea, tenía ya casi un año y pico. ¿Qué pasa? Que había bugs en el core con juegos como por ejemplo pues el Larry 7, este mismo Monkey Island, el Curse for a Corpse, que es el que tengo yo aquí. O sea, estos tres juegos, algunos reiniciaban la API y otros se la dejaban colgada. Entonces necesitaba actualizar el core. ¿Qué pasa? Que ha habido cambios masivos en el core desde la última vez que yo hice el fork y ya de hecho era súper difícil volver a reintroducir los cambios. Y me di cuenta de que hay muchos de los cambios que yo hice que ahora los han añadido de forma nativa en el proyecto principal, con lo cual yo ya no necesito hacerlo. ¿Qué es lo que he hecho? Pues mira, porque al final la idea es que si cuantos menos cores yo mantenga, mejor, porque yo no estoy aquí tampoco para mantener cores. Mi foco principal es el frontend. Entonces, esta ha sido la oportunidad perfecta para hacer un pull request al proyecto principal. ¿Qué es un pull request? Bueno, pues es que yo me hago un fork del proyecto de ScumVM, hago las modificaciones que a mí me interesen, siempre y cuando no vayan en contra ni rompan nada del proyecto principal y tengan sentido, ¿vale? Y vamos a ver si me las aceptan. ¿Y cuáles son esos cambios? Pues bueno, os los voy a enseñar. Eh, Vamos a salir de aquí. Veis que este es el menú de ScumVM, ¿ok? Eh, Ahora mismo está con el tema por defecto, que esto es algo que yo de momento no puedo cambiar, ¿ok? Los colores, básicamente. Pero bueno, lo interesante y lo importante es que he eliminado el botón de salir, que no tiene ningún sentido cuando estás en un frontend del retro. Básicamente es que además si le das a salir en un core, crasha el sistema porque no tienes a dónde salir, porque no hay... esto no es un lanzador, ¿ok? Eh, y luego había otro botón estándar que se llama volver al listado de juegos, que obviamente aquí tampoco tiene ningún sentido, porque el listado de juegos tiene que ser el del propio frontend, ¿vale? Entonces esos dos botones los he eliminado, pero he añadido uno nuevo que era importante y estaba oculto. Y es que las opciones globales del sistema estaban dentro del menú de juego, de menú de lista de juegos. Entonces lo que he hecho es añadirlo aquí en el menú principal. Entonces si nos vamos aquí, pues ya podemos también hacer las configuraciones, que esto es básicamente lo que está en el scumvm.ini, que es el archivo de configuración que está en la carpeta de BIOS, ¿vale? Y de esta manera, pues tenemos única y exclusivamente las opciones que nos interesan y ya lo interesante de esto es que además toda la parte de cambios de resoluciones yo ya no lo tengo que hacer porque eso sí que está, no sé si, entiendo que lo han copiado de mi for porque es público y me alegro de que lo hayan hecho así porque mira, eso que me quito y además esto funciona, está mejor hecho que lo que hice yo, la verdad. Si por ejemplo yo cargo otro juego, porque este ahora mismo, el Monkey Island, está en 640 por 480. De hecho, os podéis dar cuenta de, fijaos cómo se va aquí la interfaz de usuario, ¿vale? Y está muy bien hecho, porque si ahora cargo el Cruise for a Corpse, este,
¿Veis, por ejemplo, mira, veis el ratón? Esto también hablando de lo de antes, que ahora va perfectamente. Bueno, si yo abro el menú, este juego está en VGA, en 320 por 200. Se ve también en grande perfectamente y si yo pincho aquí, veis que aquí ya, pues bueno, en esta resolución cambia un poquito, ¿no? Necesito usar las barritas, pero se ve estupendamente igualmente. Se ve en grande, se puede usar todo perfecto y ya pues tenemos Scum VM a tope. Vale, siguiente. Bueno, tengo aquí apuntado que he hecho cambios en la configuración por defecto de PlayStation, que había unas configuraciones mal. Si os digo la verdad, ni recuerdo cuáles eran esas configuraciones. No tengo ni idea. Las podría mirar ahora aquí entre el código, pero bueno, no me voy a poner a mirar el código porque si no estamos aquí toda la noche. Em, Algo había mal. No recuerdo el qué, no importa. Vale, el core de Flycast, lo siguiente. He cambiado el core de Flyback. Uy, de Flyback, madre mía. De Flycast, el de Dreamcast, a la última versión estable, ¿vale? Hasta ahora yo siempre compilaba la versión de desarrollo, he vuelto a la estable, a la última estable, porque se han introducido unos problemas en el motor de audio del core que producían clipping. Entonces, estoy haciendo pruebas, bueno, tengo pendiente de hacer más pruebas porque el desarrollador me estuvo diciendo que probara varias cosas, pero ninguna de las que me dijo solucionaba el tema. Entonces, tengo pendiente hacer el debug del core para ayudar al desarrollador a identificar cuál de los cambios desde la última versión estable han introducido este problema. ¿Vale? Mientras tanto, pues nos vamos a la última versión estable, que al final es la que te asegura que todo funciona perfectamente y de momento pues así se va a quedar hasta que solucionemos el bug ese del audio, ¿vale? La versión actual pues funciona perfectamente, la que ver en la próxima versión. Vale, cambios a nivel de la interfaz de usuario. He vuelto a subir el límite de archivos M3U soportados en el listado de 320 a 1024, ¿vale? Básicamente porque me comentó Dani, que el rey pescador, que en el core de X68000 tenía, pues no sé si eran 1000 M3U, una burrada. Entonces, pues bueno, he subido el límite para que no pete literalmente el sistema. ¿Ok? ¿Qué más? Mm, Skylines UI Info. Vale, esto creo que se refiere a si nos vamos a opciones de sistema, vídeo, nos vamos aquí a Skylines, ¿vale? Había gente reportando de que no se le activaba esta opción en una API 3, básicamente. ¿Vale? Es que en la API 3 esta opción no se tiene que activar porque no es compatible con la API 3. Y lo que he hecho es añadir el mensajito este de aquí abajo pues para que quede un poco más claro, porque antes no había ningún mensaje, entonces ahí te lo pone bien claro. Requiere integer scale, escalado de enteros vertical y una API 4 o superior, ¿vale? Si no, pues no va a funcionar. Más cosas. Vale, las opciones de apagado y reinicio internamente las he modificado de manera que sean lo que se suele decir graceful. Esto significa que en vez de apagar a saco sin emitir ningún comando de sistema operativo, ahora lo hace con los comandos estándar del sistema operativo. Esto es para evitar también corrupciones en la SD y todo este rollo. De hecho, tengo aquí... dadme un segundito, estoy pensando... Sí, lo tengo más abajo. Vale, eso os lo explico luego. Porque este cambio que he hecho aquí no es porque sí, es debido a otro cambio que he hecho que sí, he visto que lo tengo aquí apuntado, luego os lo explico. Vale, siguiente. Vale, esto es en cuanto a la estructura de carpetas que vais a encontrar en el USB o en la SD, dependiendo de lo que estéis utilizando, o en NFS, en la carpeta de Save States, de Saves, ¿vale?
Ahora en vez de estar todos los archivos ahí juntos, están también por carpetas, exactamente con la misma estructura de carpetas que la carpeta de ROMs, ¿vale? Así es mucho más fácil también organizar o hacer backups o lo que queráis hacer. Y además los nombres de archivos pues ya no necesitan tener el prefijo del sistema delante, ya solamente es el nombre pues de la propia ROM, ¿vale? Así queda todo más limpio. Más cosas. Vale. Esto tengo aquí apuntado que he corregido algunas, ¿cómo se dice en español? Inacuras, imprecisiones. He arreglado imprecisiones en el posicionamiento de X e Y, que es esta opción, básicamente. ¿Dónde lo tenemos por aquí? Esta opción de mover la pantalla, ¿vale? Si os digo la verdad, ya ni me acuerdo en qué juegos o partes de la UI tenía imprecisiones, pero bueno, sí que recuerdo haberlo hecho, pero ya no me acuerdo cuál era el problema exacto. Pero bueno, en cualquier caso, lo tenía aquí anotado como que he corregido las imprecisiones en los cálculos de posición de X e Y, tanto para juegos como para la interfaz de usuario. Entiendo, sinceramente no recuerdo en qué juegos me encontré con estos problemas o en qué momento con la interfaz de usuario, pero bueno, en cualquier caso pues quedaría corregido. Eh, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Fixed Video Drop Pieces, Customer System, Default Resolution. Ah, bueno, sí, mira, esto es relativo a la que he comentado antes del modo de vídeo 4K, ¿vale? ¿Vale? Que es, en este caso, de hecho lo he explicado antes, que en el modo por defecto se estaban permitiendo resoluciones superiores a 1080, ¿ok? Entonces eso es la corrección que he hecho de que por defecto nunca supere 1080. Vale. Siguiente. Mm, Fixed body new file extension, check the maximum file extension. No tengo ni idea qué es esto que he puesto aquí. Si quiero recordar, es cierto que había un bug. Es cierto, es cierto. ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esto? Estoy pensando. Me encontré un bug que tenía que ver con la interfaz de usuario cuando tú entras en un sistema. Por ejemplo, si yo me meto aquí en, yo qué sé, pues en Mega Drive. En Mega Drive, cada vez que entras en un sistema, ya sea Mega Drive o el que sea, tiene un listado de extensiones soportadas, ¿verdad? Pues yo que sé, SMD o .bin o lo que sea. Pues había un bug que no recuerdo ahora mismo exactamente qué es lo que estaba ocurriendo, como que intentaba leer internamente el motor. Imaginaos que este sistema soporta tres extensiones diferentes, ¿vale? Pues creo que lo que estaba ocurriendo es que pensaba que la UI pensaba que en vez de tres eran cuatro extensiones, pero realmente solamente había tres. Entonces se estaban generando unos errores internamente que vosotros a lo mejor no los veíais por interfaz de usuario, pero yo sí que me encontré algún caso que creo que me dio hasta un crash, ¿vale? Lógicamente estaba intentando leer una extensión que no existía. Entonces estaban produciendo errores de memoria interno. Que si no recuerdo mal era eso lo que estaba pasando. Entonces, bueno, eso está corregido de manera que ya no se generen esos problemas de memoria. Vale, ahora importante esto también. Dos fixes relativos al NFS. El primero de ellos es que se había reportado que el NFS que no se montaba automáticamente cuando se reiniciaba la API. Vale, esto era sencillamente porque arranca muy rápido la API ahora mismo vamos, arranca tan rápido que el sistema de montaje del NFS tenía un timeout en segundos que no era suficiente para, digamos, para esperar a que la red dé conexión. Entonces, sencillamente lo he subido, creo que lo dupliqué o tripliqué el tiempo
Y nada, en principio yo en las pruebas que he hecho, pues ya que se conecta sin problemas cada vez que se reinicia, ¿vale? Se espera el doble de tiempo y ahí así que le da tiempo a que se inicialice la red y todo. Y luego el siguiente, que es casi el, bueno, si es igual de importante, que había mucha gente reportando errores gráficos cuando se utilizaba, errores gráficos en la interfaz de usuario, ¿vale? Cuando se activaba el NFS, o sea, se corrompían los caracteres de la UI, etcétera. Y esto es por, no por un bug exactamente, es por una característica de la versión 4 de NFS, ¿vale? Que digamos que no garantiza, bueno, esto es demasiado técnico a lo mejor. Eh, Os lo explico de una forma más sencilla. El código que yo utilizaba para navegar por el NFS, parte de ese código, digamos que identifica pues si es una carpeta o es un archivo por donde estás navegando, ¿vale? A nivel físico de sistema operativo. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando la unidad es NFS, la función que yo utilizaba para ver si era en concreto una carpeta, NFS, el sistema de archivos, que es un sistema de archivos virtual, esa información no te la garantiza, que lo que te va a dar es correcto, ¿vale? Entonces eso estaba produciendo que el sistema de la interfaz de usuario no supiera si era una carpeta o un archivo y se corrompía, ¿vale? Entonces eso ya lo he arreglado, digamos que he utilizado otro método de identificación del tipo de sistema de ficheros, y ya, pues en principio, todas las pruebas que he hecho con mi propio NFS, pues ya funciona perfectamente, ya no da ningún problema. ¿Vale? Venga, más cosas. Vale, otro tema parecido de corrupción de caracteres a nivel de interfaz de usuario. El sistema de interfaz de usuario es de ASCII, ¿vale? El que sepa que es ASCII. ASCII, digamos que son los 128 primeros caracteres de codificación estándar que se utiliza siempre en informática. Es muy antiguo ese formato y garantiza compatibilidad total con cualquier sistema, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no hay caracteres extendidos, pues cosas como, no sé, por ejemplo, un carácter japonés o algunas letras europeas cirílico, no sé, cosas de ese estilo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Si, por ejemplo, una ROM, aunque esto es muy raro que ocurra, ¿vale? Normalmente todas las ROMs de juegos, etcétera, siempre tienen caracteres ASCII. Normalmente no tienen caracteres extraños, pero podría ocurrir que sí. Y eso significa que por lo general son caracteres UTF-8, ¿vale? No, que es otro sistema de codificación de caracteres. Eso estaba haciendo que también se corrompiera la interfaz de usuario porque, claro, esos caracteres no existen en ASCII. Entonces, pues bueno, digamos que ahora cuando se identifica un carácter que no está dentro de esos 128 caracteres ASCII soportados por el sistema, en vez de petar o renderizar ahí algo corrupto, digamos que lo traduce siempre a un símbolo de interrogación. Entonces te colocaría una interrogación cuando no lo reconoce. Y así ya se soluciona el problema. Más cosillas. Vale, había un bug que hacía que el auto start, cuando colocas un juego en la carpeta auto start para que arranque automáticamente con el sistema, crasheaba si borrabas el archivo de la ROM real a la que estaba apuntando ese archivo de auto start, ¿vale? De manera que ahora, pues si no existe, pues nada, directamente pues arranca el sistema normalmente a la interfaz de usuario. Más cosas. Vale, un bug que había en el core de DOSBox, que de hecho, bueno, ya lo he arreglado y se lo mandé al desarrollador del core de DOSBox Pure. Y es que estaba crasheando el sistema cuando, cuando se configuraba un archivo externo de DOSBox con la tarjeta de sonido Disney Sound System, ¿vale? Digamos que el código que había ahora mismo en el core era el legacy, el antiguo, del sistema DOSBox standalone, del emulador standalone, que no es LibRetro, ¿vale?
¿Qué significa eso? Pues significa que, bueno, básicamente funciona diferente, no se había adaptado esa parte de código a la especificación libretro y por eso estaba crasheando. Ahora ya pues no hay ningún problema, ya funciona perfectamente, está controlado toda esa parte del código y ya no crashea. Siguiente. Vale, esto es relativo a otro core, el de Amstrad CPC. Cuando te metías, cuando cargabas un juego en formato M3U, que era de multidisco, y te metías en el menú del menú de discos para seleccionar pues, otro disco, básicamente, se estaba mostrando el propio M3U en esa lista. ¿Ok? Eso era un bug que también lo corregí, también lo mandé pues eso, como pull request al sitio oficial del core y ya lo han integrado también el fix, con lo cual eso también está resuelto y así ya no es confuso. Más cosillas. Sí, he arreglado también la opción de, vámonos aquí, la opción de mostrar la información de vídeo, ¿vale? Que estaba mostrando información incorrecta para algunos sistemas o juegos de hercios, ¿ok? En vez de estar mostrando la información del propio juego, que es lo que debería mostrar, estaba mostrando la información del monitor y a veces no sé qué estaba mostrando, sinceramente. Creo que estaba cogiendo dos valores de otro sitio que no tenía que estar cogiendo, lo de valores de los cálculos que se hacen internamente, no del original. Entonces, pues bueno, ahora ya está corregida esa información, ya debería mostrarse correctamente. Más cosillas. Vale, esto es importante también. Veis que aquí solamente ya hay una opción manual de CRT, que es la de 320 por 240, ¿verdad? Vale, antes había una que era de 640 por 480. Bien, pues esto ya es que ya no es necesario, ¿vale? El sistema ya es capaz de forma automática de cambiar el modo de vídeo de la interfaz de usuario en función del DAC y el monitor conectado, ¿vale? En función de si se detecta un DAC de vídeo analógico y o el formato que esté seleccionado aquí de monitor CRT, pues ya te va a poner la interfaz de usuario en una resolución u otra. O sea, tú ya no tienes que hacer nada, ¿vale? Y así pues también queda más simplificada esta opción. Más cosillas. Vale, ese es un tema interesante porque cuando estaba yo haciendo las pruebas de rendimiento, que precisamente las hice con una Raspberry Pi 3, porque es lo mejor, ¿no? Cuanto peor sea el hardware, mejor para hacer las pruebas de rendimiento. Se me quedó colgada varias veces la Pi. Pensaba al principio que era algún bug que tenía yo, pero no, porque eran kernel panics, cosa que era extraño porque un kernel panic debería ocurrir en cualquier modelo de Pi. Digamos que si está corrupto el sistema realmente, ese kernel panic me lo tenía que estar sufriendo en todos los modelos y solo me pasaba en la Pi 3. Con lo cual me fue relativamente fácil deducir que el problema venía por el overclock por defecto del sistema, que le tenía aplicado a los modelos de Pi 3, 3 Plus y 0.2. Entonces lo que he hecho es desactivar el overclock por defecto. He dejado las líneas comentadas dentro del config.txt de manera que el que quiera activarlo solamente tiene que irse al archivo de configuración y de forma manual activarlo. De hecho, pues he dejado ahí los comentarios de cuáles son los valores por defecto, cuáles son los valores máximos seguros, entre comillas, porque tampoco son seguros, sencillamente porque daos cuenta que a mí se me quedaba colgado, me generaba kernel panics. Entonces, pues bueno, en principio igualmente serían valores seguros para muchos modelos, no para todos, pero bueno. Siguiente. Bueno, estos dos puntos los voy a comentar en uno y es que había varias opciones de los cores de PlayStation y Nintendo 64 que no deberían estar ahí en la interfaz de usuario, se los he eliminado. No son
opciones que he eliminado por capricho. Vuelvo a repetir, yo pruebo todos los cores y todas las opciones y solamente muestro opciones que tengan sentido, primero con la filosofía del proyecto en sí. Esto es, no permito que se muestren opciones que modifiquen cómo se veía el juego original, ¿ok? Con ciertas excepciones, ¿ok? Y, y luego otras, que básicamente es lo que ha ocurrido aquí, que eran opciones que directamente o no están soportadas por el core en cierto hardware, por ejemplo, a lo mejor hay opciones que no funcionan en ARM o opciones que no funcionan con la versión de OpenGL que se utiliza en una Raspberry o que requieren alguna cosa que no tiene la Raspberry, etcétera. Pues esas opciones son las que he eliminado en esta versión porque las estaba probando a la gente y obviamente les estaba crasheando el sistema porque no tenían que estar ahí. ¿Vale? Y luego ya por último, y esto es muy importante también, si nos vamos aquí a opciones de sistema, veis que antes había una opción que se llama Safe Mode o Storage Safe Mode, si no recuerdo mal, que por defecto estaba puesto en On y esta opción la he eliminado, ¿vale? Dejadme que os explique por qué. Esta opción la creé pues, ya hace mucho tiempo y de hecho la dejé por defecto para ver qué tal funcionaba el sistema, pero ya con todos estos meses que lleva funcionando he decidido eliminarla y dejar el funcionamiento por defecto del sistema. Esta opción lo que hacía era montar todas las unidades de disco, incluyendo la SD, las particiones, unidades externas, NFS, etcétera, en modo de lectura y escritura síncrona. ¿Qué significa esto? Significa que en Linux, cada vez que escribe cualquier archivo, da igual como sea de pequeño, etcétera, hace las escrituras en el mismo momento, archivo por archivo y etcétera, ¿vale? ¿Qué ocurre con esto? Que eso no está nada optimizado. Entonces, el performance, el rendimiento y la velocidad de lectura y escritura es muy bajo. En principio, pues podría no importarme demasiado, ¿ok? Si eso es más segura que en apagados de corte de suministro, pues no se corrompen las unidades, ¿vale? Pero resulta que lo he tenido que desactivar primero porque la pérdida de rendimiento era demasiado grande, ¿ok? Y bueno, estaba haciendo que fuera muy lento, pero incluso opciones del sistema como por ejemplo cuando haces un save state, pues a veces se quedaba pensando mucho tiempo escribiendo el archivo. Luego cuando haces las transferencias por SFTP iba súper lento. Eso es el primero de los puntos. Segundo de los puntos, y el más importante realmente, es que en una tarjeta SD o un USB esto provocaba aumentaba el número de escrituras muchísimo, lo que hace que acorte la vida útil de los dispositivos, ¿vale? Y esto pues a mí no me gusta, ¿ok? Digamos que la forma estándar de escribir de un sistema Linux es que si tú imagínate que estás copiando 100 archivos, pues esos 100 archivos no se están escribiendo inmediatamente en la unidad de disco. Esos 100 archivos primero pasan a una caché en memoria RAM y de ahí el sistema los va copiando a la unidad de disco y cuando ya termina, digamos que es cuando hace lo que se llama la sincronización o el commit o como queramos llamarlo. Y de una sola vez, de golpe, escribe todos los archivos de una sola vez, no uno por uno, ¿vale? Eso hace que tenga mucho mejor rendimiento y que no se produzcan múltiples lecturas y escrituras, que es lo que está ocurriendo, ¿vale? Entonces, pues bueno, en principio vamos a dejar la opción estándar, que es esta, y que de momento pues funciona muy bien. Y nada más, bueno, nada más y nada menos. Esto es todas las mejoras y cambios, etcétera, que he añadido en esta versión de sistema. Y dicho esto,
con todo esto, ya el sistema debería estar muy cerca de la versión final pública. Al fin y al cabo, ya tiene básicamente todas las mejoras, todas las correcciones y todas las cosas que yo quería que tuviera el sistema para la primera versión final. Así que nada, vamos a ver, una vez lanzada esta versión, que bueno, como tiene muchos cambios, podría contener muchos bugs, pero más allá de corrección de bugs que puedan surgir por todos estos cambios que he hecho, eh, ya no debería haber muchos grandes cambios a futuro. Vamos a ver si podemos, si no se reporta ya muchísima más cosa, a lo mejor tener un máximo de dos releases más, a lo mejor, dos betas más. Ya veremos, ya veremos. En función de cómo vaya surgiendo el tema de los reportes, que por cierto, bueno, ya mandé la comunicación para todo el mundo, que a partir de ahora los reportes de ISU se tienen que hacer en la página de GitHub que he abierto, ¿vale? Porque si no es que es una locura. Ya se me está yendo de las manos gente reportando hasta en 4 canales de Discord, en 3 canales de Telegram, por correo electrónico. Es como, no puedo, no, o sea, es que no puedo porque no me entero, porque además tengo muchísimo trabajo y últimamente no leo nada o sea, no me voy a mirar las redes sociales apenas. Entonces necesito que se me reporten las cosas desde la página de Git, que además yo ahí puedo hacer tracking, se queda todo registrado, puedo poner comentarios, etiquetas, etcétera, ¿vale? Y nada más. Nos vemos ya en el próximo vídeo. Venga, gracias. Hasta luego.